Ahora vamos a hablar de una polémica, la generada por un libro de texto de biología con conceptos, desde luego, nada científicos sobre sexualidad. El manual de la editorial Casals ya ha sido retirado de los dos institutos públicos, así lo han dicho desde la Consejería de Educación, los dos institutos públicos andaluces donde se utilizaba. Hay que decir que también estaba en otras comunidades autónomas, en institutos y también en centros concertados. Sobre esta polémica y sobre educación sexual, la educación de nuestros adolescentes en general, vamos a hablar con Nicolás de Alba, que es profesor de la Facultad de Educación de Sevilla. Nicolás, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a ver un poquito, vamos a bucear primero, Juan Carlos, en este libro, en que cuáles eran las cosas que decía, al menos las más polémicas. Lo primero que hacemos es mostrarlo. Este es el libro de la polémica, va dirigido a alumnos adolescentes y entre sus contenidos llega a poner en tela de juicio, por ejemplo, el uso del preservativo. Si echamos un vistazo a sus enseñanzas, encontramos que recomienda abstinencia y ser fiel para prevenir enfermedades de transmisión sexual. Entre sus páginas también aparece el aborto como problema social al alza, cuando, según el Ministerio, datos del Ministerio de Sanidad, está disminuyendo el aborto entre la población desde hace 6 años. Se trata, como decimos, de un manual de biología y geología de tercero de la ESO que utilizan niños de 14 años en centros concertados de toda España. También se ha usado en al menos 2 institutos públicos andaluces, como venimos comentando. En Canarias, la Consejería de Educación ha decidido retirarlo y Andalucía, como bien hemos anunciado también, ya lo ha revisado y ha decidido también su retirada. Bueno, pues este es el libro y alguna de las cosas que comenta este manual. Recordemos que es un libro de texto, Nicolás, que es un libro de texto para alumnado de 14 años y que además de biología, con lo cual presuponemos siempre que el rigor científico debe estar en ese manual, pero no ha sido el caso. Sí, a ver, bueno, el rigor científico debería estar presente siempre en la educación, ¿no? En la escuela, en todas las materias y más en la escuela pública, ¿no? Se supone que los contenidos que aparecen en este tipo de materiales deberían estar basados en aquello que la ciencia dice sobre las materias que se tratan, y si no la ciencia, al menos el acuerdo social mayoritario. Quiero decir, si decimos que hay que pararse en un semáforo en rojo, esto no es científico, pero el acuerdo social, es decir, las normas que nos hemos dado dicen que el semáforo en rojo es pararse, ¿no? Lo mismo ocurre con otro tipo de contenido y, claro, lo que aquí pasa es que se saltan esas premisas porque, bueno, hay recomendaciones claras de la Organización Mundial de la Salud en este sentido, ¿no? que se ignoran. Entonces, bueno, es muy sorprendente. Es muy sorprendente y te sorprende también que se aborden temas que en realidad no corresponderían a la materia de biología, digamos, o de geología, que es de lo que en la que se basa este manual. Por ejemplo, que se habla del aborto, se hablan de la prevención, ¿no?, de enfermedades de transmisión sexual. Esto en realidad, como dentro de biología o geología... Claro, la cuestión de la división de materias, en realidad esta pregunta es muy interesante porque en realidad plantea una cuestión que está de fondo en nuestro sistema educativo y que habría que revisar en algún momento, ¿no? Que algunos ya llevan tiempo diciendo y que en otros países de nuestro entorno, con bastantes mejores resultados que nosotros en educación, ya hacen, ¿no? Que es el asunto de superar esta división clásica de materias, ¿no? Que en realidad limita la manera en cómo se abordan los problemas que se trabajan en los centros educativos, porque, claro, la cuestión de la sexualidad va mucho más allá de la biología y la geología, es una cuestión también social, etcétera, ¿no? Entonces, claro, cuando uno pretende abordar problemas complejos desde una disciplina únicamente, ocurren estas cosas, ¿no? Que acaba mezclando contenidos y provocando situaciones que son confusas. En este caso, además, claro, es muy llamativo porque se proponen contenidos que tienen que ver más con la moral, diría yo, que con otra cosa, en un libro de biología. Entonces, claro, chirría muchísimo. También nos lleva a plantearnos cómo se está impartiendo una materia tan fundamental en la vida como es la sexualidad a nuestros adolescentes en un momento complicado, en el que cada vez que surge una encuesta sobre el tema vemos realmente el poco conocimiento que tienen nuestros adolescentes de la sexualidad real y no la que ven a través de un teléfono móvil. Claro, esa es otra gran cuestión, es decir, que en realidad esta división de materias de la escuela
lleva muchas veces a que estos grandes problemas no se trabajen adecuadamente porque no corresponden a ninguna disciplina en concreto. Claro, la sexualidad no corresponde a la biología, tampoco corresponde a las ciencias sociales, tampoco corresponde a la lengua, corresponde a todo en general, ¿no? Entonces, lo que ocurre con este tipo de contenido es que cuando corresponden a todo el mundo, nadie los trabaja o nadie los trabaja adecuadamente, ¿no? Pasa también con otros contenidos, como puede ser las cuestiones que tienen que ver con la educación para la convivencia, para la paz, para la igualdad, ¿no?, entre los sexos. Como se supone que corresponden a todas las asignaturas, al final ninguna las trabaja en condiciones, ¿no? Entonces es un gran reto que tenemos, claro. Bueno, tú que has además abordado en estudio la educación para la ciudadanía, ¿qué es lo que crees que haría falta, por ejemplo, que este tipo de asuntos que, como tú decías, bueno, no competen realmente a una sola asignatura, sino a muchas temáticas, tuvieran su propio abordaje dentro del currículum escolar, sobre todo en esta época de la adolescencia tan compleja? Sí, a ver, yo no sería partidario de crear nuevas asignaturas porque ya bastante tienen nuestros queridos alumnos como para todavía aumentar más el currículum escolar, ¿no? Lo que yo sí propondría, en la línea de lo que ya mucha gente está escribiendo hace tiempo, reorganizar los contenidos de manera que aborden mejor este tipo de cuestiones de una manera no tan disciplinar y más compleja, atendiendo más a problemas, ¿no? De hecho, el propio currículum andaluz, el anterior, el que se correspondía con la LOCSE, ¿sí? Es que ya nos perdemos, la LOCSE, la LOMCE. Sí, con tanta ley. Ese currículum ya hacía un planteamiento bastante interesante de trabajo en torno a problemas. Y lo que ocurre es que no dio tiempo prácticamente a desarrollarlo en la práctica, pero sí hacía una apuesta muy decidida en este sentido que era muy interesante. Es que no da tiempo, ¿verdad? Quiero decir, como no existe ese tan cacareado pacto por la educación, tú que te dedicas a la enseñanza y que además como, ves a diario pues el difícil trabajo y el difícil reto que es en sí, el no tener, digamos, una continuidad en la metodología, en lo que se quiere, en la unidad de criterios, lo hace aún más complejo, ¿no? Imagino, para el profesorado. Sí, bueno, tenemos que partir también de una premisa, que es que la ley no cambia la realidad educativa, no sé si decir por desgracia, ¿no? Es decir, que en realidad lo que ocurre en el centro educativo y dentro de las aulas no depende exclusivamente de lo que dice la ley. Es más, de hecho se sigue reproduciendo casi igual independientemente de las leyes. Eso tiene sus cosas positivas y otras cosas que son menos positivas, ¿no? Pero para cambiar la realidad educativa hacen falta más cosas. Hace falta intervenir en la formación del profesorado, hace falta intervenir en otro tipo de asuntos, ¿no? Pero sí es cierto que contar con leyes interesantes da a los docentes sobre todo un marco para desarrollar mejor su trabajo y aquellas personas que de verdad quieren avanzar en una línea que hoy por hoy las investigaciones educativas están aportando, pues tengan, digamos, un margen más interesante. Y eso no lo tenemos, sobre todo por esto que acabas de comentar, ¿no? Porque es que las cuestiones fundamentales en educación en España todavía no están resueltas, no tenemos un pacto educativo, la educación se sigue usando como un arma política para prácticamente atacarse, ¿no?, unos a otros, y cada vez que cambia el gobierno cambia la ley, de manera que no acabamos de estabilizar una situación que, claro, perjudica a la familia, a los alumnos y a los docentes, a los profesionales, que son los que se sienten casi estafados, ¿no? Porque al final estás haciendo un trabajo y cada día te cambia la ley, ahora te ponen otras cosas y en la práctica, bueno, pues todo esto genera una burocracia también en el trabajo que desconcierta mucho a los profesionales y no les da tiempo de verdad a dedicarse a lo importante, que es a preparar bien sus clases y a trabajar con sus alumnos, ¿no? Con sus alumnos. Volviendo al tema del manual, es verdad que estaba en 2 institutos públicos andaluces, es verdad, insistimos en que ya ha sido revisado, pero ¿cómo? Estamos ya con el curso muy avanzado, es decir, ¿cómo se realiza la revisión? No sé si sabes un poco el manejo de los libros que luego van a ser utilizados en los centros escolares. Bueno, todos los manuales deben contar primero con la autorización de la Junta de Andalucía, bueno, de la Consejería de Educación en este caso, y hay personas que supuestamente los revisan, es decir, que ese sería el primer filtro. El segundo es el de cada docente, cada centro es el que elige el proyecto educativo que
bueno, que sí, que decide llevar adelante en su realidad, en principio adaptándose al entorno y a los estudiantes que atiende el centro. Entonces, al menos esos dos filtros son los que se pasan. Claro, es llamativo que nadie haya reparado en esto y que a estas alturas del curso, ahora, nos demos con esta sorpresa, ¿no? Nos demos cuenta de esta sorpresa, ¿no? Sí. Ya no solamente el tema de la sexualidad que hemos abordado, de otros asuntos, digamos, de ética que deberían ser abordados, decimos, con nuestros adolescentes. ¿Cómo crees que se deben enfocar todas esas materias en las que se refieren sobre todo a valores? Sobre todo en la adolescencia, que decimos, insistimos, que es una época compleja y que ahí es donde se producen los mayores cambios y donde quizás el tema de los valores es fundamental, ¿no? Sí, ese es uno de los grandes asuntos, creo yo, y de los grandes retos del sistema educativo actual, porque en otros momentos de la historia el problema o el asunto de los valores parecía que estaba más o menos resuelto con la familia, ¿no? Y otras instituciones que parecía que estaban más ahí, y que los chicos, las chicas estaban menos expuestos al vaivén de la realidad, ¿no? Pero hoy por hoy, se ha visto lo que habéis comentado hace un momento, ¿no? La realidad de Internet, sí, expone a los chavales a una situación que hace que la formación en cuestiones que tienen que ver con actitudes, con valores, ¿no? Con este tipo de contenido, sea cada vez más importante. Claro, y yo creo que ahí al sistema educativo le corresponde un papel muy importante, porque la sociedad no puede obviar esa responsabilidad, ¿no? Es decir, la sociedad tiene que intervenir y apostar por una serie de hecho lo hace, por una serie de valores y no por otros, ¿no? Cuando la gente a veces habla, ¿no? El profesor debe ser neutral, en absoluto debe ser neutral. El profesor debe formar... La neutralidad existe, ¿no? Claro, que si es que existiera, que no es yo diría que no es el caso. Además, no debe ser así. El profesor, la profesora debe defender los valores y educar en los valores que nos hemos dado como sociedad, ¿no? A nadie no cabe en cabeza de nadie pensar que un profesor o profesora vaya a mantenerse al margen de un problema de violencia de género, ¿no? Y eso no es neutral en absoluto, debe intervenir. Y como eso, todos los valores, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Pues es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Yo creo que deberíamos empezar a superar esta división tan artificial en disciplinas y empezar a apostar por un trabajo más centrado en problemas, donde de verdad se trabajaran no solo las cuestiones científicas que tienen que ver con el problema, sino las actitudes sociales, ciudadanas, éticas, que tienen que ver también con esos problemas y cuya dimensión siempre está presente, ¿no? Como se ve también en esta cuestión. Y en paralelo, el colegio, el centro escolar y los hogares, las casas, porque claro, esta es otra de las problemáticas actuales, ¿no? Que parece que da la sensación de que la educación la dejan en manos del colegio o del instituto y en casa hay que hacerse responsable, es la primera educación, sí, ¿no? Ahí se está dando una situación un poco paradójica en la relación de los centros con las familias, ¿no? Porque parece que hay una especie de divorcio ahí un poco que no le encuentro mucha explicación, sí, cuando en realidad deberían ser los principales aliados, ¿no? Las familias deberían ser aliadas del centro y viceversa. A mí me llama la atención porque yo, que me dedico a formar profesores de primaria y de secundaria, la inquietud que tiene la mayoría antes de empezar a trabajar es la relación con la familia y cómo trabajar precisamente contenidos de este tipo. No vaya a ser que las familias se molesten porque se trabajan determinados valores u otros, ¿no? Cuando en realidad es una responsabilidad que debemos asumir conjuntamente, ¿no? Desde luego. Pues muchísimas gracias, Nicolás de Alba, por haber estado estos minutos con nosotros aquí en Canal Sur Televisión, y hasta la próxima. Vamos ahora con otro asunto, porque